Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has dispuesto en nuestros corazones estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para saber qué es lo que quieres tú de nosotros, Señor. Que nos instruyas, que nos corrijas, que nos enseñes en tu justicia, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, como lo vamos a ver en un momentito más en este estudio, Señor. Que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros muy alertando nuestro corazón para motivarnos a escuchar tu palabra, Señor, y ser obedientes. Te pido también que quites todo estorbo del camino de los hermanos que vienen para acá, Padre. Tráelos con bien, igual a nuestros hermanos que están en la red, en las redes sociales, Señor, que quites todo estorbo de sus mentes, de su corazón, para que puedan escuchar tu palabra el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Vamos a iniciar, hermanos. Yo le estoy haciendo mucho caso al curso de Fundamentos de la Fe y estoy aplicando lo que dice Fundamentos de la Fe para escudriñar la palabra del Señor, que es lo que vamos a ver el tema del día de hoy. No sé si tenga yo el control de los... Muy bien. El tema es sirviendo y preparando a otros para servir, que es lo que hizo el apóstol Pablo. Muy bien, me desubico un poquito en lo que se ve en la pantalla de que soy yo. Dice Pablo y Silas en Berea. Vamos a ver lo que es el capítulo 17 del 10 al 15. Se lo voy a leer yo, porque aquí va a estar así como que en partes. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Estos son los versículos que vamos a ver, capítulo 17, del 10 al 15. Voy a avanzar un poquito más. Les decía que estoy aplicando lo que estamos aprendiendo en Fundamentos de la Fe, de cómo escudriñar la palabra del Señor y cómo hacernos llegar de elementos para poder escudriñar la palabra de Dios. Entonces, para ubicarnos un poquito en lo que hacía el apóstol Pablo, estamos viendo este pequeño mapa, no sé si se alcance a visualizar bien, de ese segundo viaje que hizo el apóstol Pablo. Vemos que está ahí Anfípolis, Tesalónica y Berea. Y vamos a hablar acerca de este lugar de Berea. Estaba estudiando un poquito acerca de lo que es Tesalónica y Berea. Tesalónica se parece un poco aquí a Aguascalientes. ¿En qué sentido? En que tienen aguas termales. Aguascalientes también sabemos que tiene aguas termales, aguas medicinales. En Tesalónica acudían mucho a esos lugares que decían que son aguas medicinales, como sabemos aquí en Aguascalientes. O sea, tiene mucha similitud ese lugar de Tesalónica con aquí, con Aguascalientes. Y Berea también. Como dice el mapa, más bien el escudo de Aguascalientes. ¿Se recuerdan que dice tierra qué? ¿Sí recuerdan qué dice el escudo de Aguascalientes? De la gente buena. ¿Sí? Así también Berea, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí?
Entonces, para ubicarnos más o menos en ese lugar donde estuvo el apóstol Pablo, vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que, o lo que se encontró el apóstol Pablo en ese momento. ¿En qué mundo estaba viviendo el apóstol Pablo en ese momento? Había tres naciones muy, muy grandes, muy fuertes, que es la de los romanos, con su poder militar. Era el tiempo del apóstol Pablo. De los griegos, en su gran saber en las artes, en las letras, en la filosofía, en las ciencias, en todo aquello que en ese entonces se conocía. Entonces, todo eso de los griegos, las filosofías. Por eso el apóstol Pablo habla mucho acerca de esas filosofías, de esas falsas filosofías. Y de los judíos, que eran los líderes religiosos, ¿verdad? Que ellos adoraban al Dios verdadero y dando a conocer los libros sagrados del Antiguo Testamento. De los romanos, muy bélico, eran, como dicen, estaban a la vanguardia de todas esas armas, ¿verdad? Platican los historiadores que los romanos, ya ven cómo usaban las sandalias, los romanos. Todavía en la parte de la suela de la sandalia tenían picos. ¿Se han visto los zapatos para los de golf, que juegan golf, que tienen picos? Los de béisbol, que tienen picos. Esos los utilizaban también, aparte de tener el escudo, la espada, también se defendían con las sandalias. Y eran filosas, ¿sí? Y lo de los griegos, sus grandes filosofías, Aristóteles y no sé qué tanto. A mí me reprobaron en esas materias porque no se me pegaba nada, ¿verdad? Tantos filósofos. Yo creo que ahí nuestro hermano Toño es muy bueno para eso, por la carrera que tuvo. Pero tantas filosofías, ¿verdad? Y pues la verdad no fue muy bien. Me tuve que ir hasta especial, creo, para poder pasar la materia. Pero todas esas filosofías y en esas naciones es lo que se encontraba el apóstol Pablo. Estaba tremendo en ese momento, igual que en estas fechas, ¿verdad? Estaba tremendo el mundo que se estaba enfrentando el apóstol Pablo. ¿En qué más qué más encontró el apóstol Pablo? Creo que ya no se vio. Es eso. ¿Cuál era la moral en ese tiempo del apóstol Pablo? ¿Con qué se encontró el apóstol Pablo? Los romanos, los griegos y los judíos estaban muy debilitados moralmente, muy debilitados. Los pecados del pueblo griego y romanos. Lo vemos en Romanos 1, 28 al 32. Me voy a permitir leerlo, mis queridos hermanos, porque es muy importante para que veamos cuál era la moral en ese tiempo. Romanos 1, 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso es lo que estaba ahí en ese momento. No tomaban en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fíjense lo que había: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Todo eso se está viendo hasta ahorita? Todo es actual. Necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacían en hacerlo, lo practicaban. Eso era lo que se encontró el apóstol Pablo en ese tiempo, en esa época. Eso en cuanto a los griegos y a los romanos, ¿sí? Pero también en el pueblo judío. Romanos 2, del 17 al 24. Fíjense lo que estaba pasando en ese momento. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Le estaba hablando a los judíos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Les estaba diciendo ahí el apóstol Pablo a los judíos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ese era el pecado que se estaba viendo también en el pueblo judío. Eso se estaba enfrentando el apóstol Pablo en ese momento, en ese tiempo. Gálatas 5. Es bueno que también estén leyendo, ¿verdad? Es parte de lo que voy a compartir ahorita. No por lo que yo diga, ustedes tienen que escudriñar la palabra de Dios, si es cierto lo que estoy diciendo aquí. Gálatas, lo dejé aquí marcado para no perder mucho tiempo. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí me acuerdo de nuestra hermana Carmelita que nos regaña seguido. Bueno, anda hermano en la carne o en el espíritu. Siempre nos regaña. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. El apóstol Pablo estaba amonestando tanto a griegos como a judíos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, es de que estaba el apóstol Pablo encontrándose en ese mundo y en esa moral. Entonces era urgente, ¿sí? La necesidad de un Salvador. Y dentro de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de todos los planes que tenía nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo es cuando el apóstol Pablo vino el Espíritu Santo sobre él. Todo estaba planeado porque ese mundo, esa moral que estaba corrompida, dentro de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, vino a Pablo. En ese tiempo, Saulo. En un momento tan crítico,
donde la moral estaba por los suelos, pero vino oportunamente Dios a llamar al apóstol Pablo en ese caos. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? De ese mundo que estaba todo corrompido. En su momento, cuando Dios, fue el momento de Dios, vino al apóstol Pablo a mostrarle esos misterios que Dios le reveló a él. Ahorita los vamos a ver. El versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ya venía el apóstol Pablo expulsado de Antioquía, ya venía expulsado de Listra, de Iconio, de Tesalónica. Ahora vino el apóstol Pablo a Berea. Voy a leer 2 de Corintios, mis queridos hermanos. Ya estamos ahí. Espero que me estén siguiendo también en sus Biblias. 2 Corintios 11, voy a leer del 24 al 28. Vamos a ver a qué peligros se enfrentó o se enfrentaba en ese momento el apóstol Pablo. Y es a los peligros que se enfrentan nuestros hermanos misioneros, pero que no avientan la toalla. No son como los boxeadores que avientan la toalla para que ya rendirse. No, vimos en clases anteriores, en predicaciones anteriores, como nos decían, Pablo nunca aventó la toalla, Pablo no se quedó caído, Pablo no se quedó con los brazos cruzados. No, él siguió predicando la palabra de Dios, aún con todos esos peligros que estaba pasando. Vamos a leerlos. 2 de Corintios, del 24 al 28. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1. O sea, en aquel tiempo dicen los historiadores de que tenían que dar 40 azotes, pero si se pasaban de 40 azotes, que dieran 41 azotes, esos azotes se los regresaban al que los estuvo flagelando. Por eso mejor contaban 40 menos 1, ya nomás le doy 39 azotes para no pasarme de los azotes que le debo de dar y no me los den a mí, ¿verdad? Por eso decían 40 menos 1. Pues imagínense, de los mismos judíos, ¿verdad? De su pueblo, del apóstol Pablo, recibió azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los mismos judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas. Los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Aún con todos esos padecimientos se preocupaban por las iglesias. Nuestros hermanos misioneros que están ahorita trabajando ya, como nuestra hermana Charito, aún con lo que está padeciendo, no baja la guardia, sigue adelante, sigue adelante. Y yo creo que de ahí salió lo que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me levantará, Él me va a cuidar, Él me va a guardar. Él me va a llevar a donde Él quiere que vaya a predicar la palabra del Señor. Con valentía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y llevar a la sombra del Omnipotente. Es por lo que oramos por nuestros hermanos misioneros. Que la sombra del Omnipotente esté siempre con ellos. Que se esfuercen, que sean valientes, que no teman, que no desmayen.
¿Por qué es necesario que se predique la palabra del Señor? ¿Están de acuerdo que estamos en los últimos días? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo? Persuadir a los miembros de la congregación de que Jesús era el que Dios había prometido como Salvador. Les enseñaba que todo lo que veían, lo que sabían del Antiguo Testamento, de la Torá, eran las sombras de lo que iba a venir, de lo que había venido en ese tiempo en el apóstol Pablo. Dice, pues a ese Dios, me voy a adelantar un poquito para el hermano que va a predicar la próxima vez. Dice, a ese Dios desconocido, dice, pues ese es el que yo les vengo a predicar, a ese Dios desconocido, al Mesías, al Cristo, que es lo que quiere decir Cristo, el Mesías, el ungido. A ese les vengo a predicar, a ese les vengo a decir que ya vino, ya está aquí, el reino de Dios ya está aquí. Eso es lo que les predicaba el apóstol Pablo. Creo que voy al revés, ¿verdad? Ok, vamos al 11. Yo creo que sí le voy a pedir a mis hermanos que me vayan apoyando porque según yo le apreté bien, pero se fue en reversa. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo aquí encontró otro ambiente. Espero que ahorita ustedes también estén acompañándome leyendo las escrituras o las que vaya mencionando, para ver si estas cosas son así. ¿Qué ambiente encontró aquí el apóstol Pablo? Encontró personas dispuestas a examinar las escrituras, encontró personas que querían saber la verdad, aunque esta verdad destruyera sus ideales. ¿Sí? Encontró a personas, judíos, griegos, con una mente abierta, pero principalmente con un corazón abierto. Y esa es mi oración también cada domingo, y por lo que hacemos también a los domingos antes de iniciar la predicación, que abramos nuestra mente y que abramos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Y es la motivación que hay. Me acuerdo muy bien de la mamá de Ana Karen, que hasta daba un dulcecito les daba un dulcecito a aquellos que trajeran su Biblia física, motivándonos a que traigan su Biblia y está revisando aquí, como lo hacían los de Berea, que lo que se hablaba aquí así fuera y que así es. ¿Sí? Que habló el pastor Núñez, que habló Sproul y muchos hermanos. Dice, pues sí, aunque sean ellos, yo de todos voy a ver si esto es así. Si yo compro un libro, también lo tengo que estar cotejando contra la palabra de Dios para ver si eso es así. Si ese libro dice como está escrito en la palabra del Señor. Los estudios que damos aquí, si están conforme a la palabra del Señor. Nuestro primer libro que debemos de tener es la Biblia para poder nosotros discernir los otros libros que son escritos por hombre. Acuérdense también, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, leer las escrituras, escudriñar las escrituras para que ustedes puedan discernir que lo que se está aquí predicando está bien, lo que del libro que compré está bien, si la iglesia donde estoy está bien. Por eso los motivo a leer las escrituras, a escudriñar las escrituras. Vamos a ver un poquito más adelante cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces eso es lo que encontró el apóstol Pablo, personas dispuestas, de corazón abierto y de mente abierta. Y en Berea había mucho noble, verdadero en las enseñanzas griegas, y aquellos individuos cuyas mentes habían sido enriquecidas mediante estas enseñanzas estaban mejor preparados para oír y comprender el maravilloso mensaje de Jesús. Aunque era peligroso en ese tiempo el tener la mente abierta, también podían entrar otras cosas, otras filosofías. Por eso era peligroso, ¿verdad? Pero los de Berea también tenían abierto su corazón. Vamos a avanzar un poquito más, hermano. Ahí. Les decía que era dentro de los griegos esas enseñanzas que tenían en ese tiempo.
espero que se alcance a ver bien. Aristóteles, como 350 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, enseñaba esto: el hombre, cuanto más estudia, es más sencillo. Porque a medida que estudia, descubre la grandeza de su ignorancia. Y eso es lo que me pasa a mí, hermanos, no sé ustedes. Escucho las predicaciones, escucho a los hermanos que nos dan algunas enseñanzas y digo, caray, pues sí, yo eso sí, como me siento como que hasta más ignorante. No, tengo que leer más, tengo que leer más, tengo que estudiar las Escrituras cada día más, porque el estar aquí, hermanos, hace que yo me vea todavía más ignorante, o sea, con la necesidad de aprender más. Y eso es lo que tenían también los de Berea, tenían esa enseñanza de Aristóteles, ¿verdad? Que ellos entre más estudiaban, más veían su ignorancia. Eso es lo que tenían muy en su corazón los de Berea, por eso tenían abierta también la mente. El versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, ¿sí? Y no pocos hombres, mujeres griegas de distinción, o sea, de la alta sociedad, muy distinguidas, pues tenían un corazón abierto. Lo que dijimos hace ratito anteriormente, aún con que las enseñanzas les destruyeran lo que traían de enseñanzas, su ego, su yo, los confrontaba la Biblia y hacían caso. En Tesalónica algunos de los judíos creyeron, ahí vemos un poquito algunos, pero gran número de griegos. Pero en Berea creyeron muchos de ellos, muchos judíos. Pablo no predicó mejor en Berea que en Tesalónica, que en Iconio. La diferencia en este caso era de que, como les decía ahorita, los hombres tenían abierto su corazón, abierta su mente. Les predicó el apóstol Pablo lo mismito en todas las sinagogas donde se presentaba, lo mismito, el evangelio, los misterios que Dios le reveló cuando vino el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Vio la gloria del Señor el apóstol Pablo, que hasta quedó cegado 3 días. No resiste nadie la gloria de Dios. Y en ese tiempo fue lo que le mostró el Señor, esos misterios. En la predicación que les compartí en abril de este mismo año, les compartí cuáles eran esos misterios. Ahorita se los voy a mostrar también para recordarlo. Los 7 misterios que le fueron revelados a Saulo y que comenzó a enseñar en las sinagogas. Primer misterio, el evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que les predicaba el apóstol Pablo. Les predicaba 2, Cristo en nosotros. Ya estaba Cristo en nosotros. Ya estaba el Mesías, el ungido, aquí en nosotros. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es otro de los misterios que Dios le reveló a Pablo. El otro misterio que le reveló fue que somos la esposa de Cristo. El quinto misterio les hablaba sobre el rapto. Les enseñó sobre el rapto, lo que conocemos sobre el rapto. El sexto misterio, la iniquidad, el pecado. El séptimo misterio, la restauración de Israel. Eso es lo que les estuvo predicando, esos misterios son los que les estuvo predicando el apóstol Pablo. Entonces no fue diferente a lo que les predicó a todas las sinagogas, pero traían un corazón abierto.
Traemos un corazón abierto ahorita para recibir la palabra del Señor en este momento. ¿Traen un corazón abierto? Les comentaba a mis hermanos de Fundamentos de la Fe, del curso de Fundamentos de la Fe, que hay que tener 2 boletitas. Déjenme ver, una boletita aquí y otra boletita acá. La boletita de aquí, de la derecha, es de ser humildes y mansos para recibir la palabra de Dios, como están ustedes ahorita aquí, humildes y mansos. Y la otra boletita es para que ser valientes, para estar aquí, por ejemplo, en mi lugar, predicando la palabra del Señor. Valientes. La primera vez que me dijo el pastor que si pasaba a predicar hasta me tembló en las piernas. Pero dije, no, yo voy a sacar la otra boletita, voy a ser valiente para compartir la palabra del Señor. Ya es momento. Y se me vino a la mente ese versículo, ese pasaje de la Biblia que los judíos le gritaban a nuestro Señor Jesucristo, ya calla a tu gente. ¿Y qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? Si ellos callan, las piedras hablarán. Y yo lo que yo sentí en mi corazón, no, yo no quiero callar porque sería una vergüenza el que yo callar y que mejor abren las piedras que yo. Que haga hablar Dios las piedras a yo predicar o hablar de las buenas nuevas. Por eso dije, sí lo hago. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces por eso estoy aquí, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Ahora, el mensaje de Pablo tuvo mucha influencia en toda la provincia. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice que se conoció la palabra en toda Macedonia. Entonces quiere decir que sí se estaba sembrando la semilla en esos lugares. Se conocía en toda Macedonia. Había prosperidad de la palabra del Señor. Y yo creo que se sentía de alguna manera satisfecho el apóstol Pablo de que sí se estaba predicando la palabra del Señor. Sí se estaba enseñando la palabra del Señor. Y sí había muchos discípulos en esos lugares. Ese es algo que le dio confianza al apóstol Pablo. Se está predicando la palabra en toda Macedonia ya. Ya hay muchos discípulos, ya hay muchos seguidores, ya hay muchos cristianos, los del camino, como les decían. Entonces también los motivo a ustedes, hermanos. La palabra no regresa vacía. A predicar la palabra del Señor, a salir a predicar la palabra del Señor. El versículo 13 dice, hermanos, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. En la predicación anterior vemos cómo eran, dice la palabra del Señor, los ociosos y los malos son los que agarraban todos los judíos para hacer todas esas revueltas, para hacer esa persecución con el apóstol Pablo. Entonces aquí vemos cómo Pablo recorre 80 kilómetros de Tesalónica a Berea para predicar la verdad. Pero los incrédulos de Tesalónica recorren también 80 kilómetros para ir en contra de la verdad, para oponerse al avance del evangelio, para agitar a las multitudes de Berea. Siempre hay esos grupos de choque. Me acuerdo de nuestra hermana Maro, en una vez que íbamos en una caminata de la Madero de la vida, por sí a la vida. Íbamos todos caminando, ¿verdad? Y atrás de nosotros venían esos grupos de choque en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué veíamos en esos grupos de choque? Jovencitos, muy jóvenes, que como dicen, a lo mejor eran jóvenes ociosos, gente mala, que ni saben, ni estaban preparados, ni saben, nomás vénganse, vamos, les damos una torta, pero vénganse, vamos a hacer un grupo de choque en contra de los que van ahí caminando. Así también aquí se veía
esas revueltas que hacían los judíos. Llama a todos los que están ahí sentados en la plaza que no nada que hacer, tráetelos. Les damos una torta y los llevamos en camión a un grupo de choque, ¿verdad? Así en aquel tiempo también se hacía. Gente ignorante, gente que ni siquiera sabía la palabra de Dios, gente mala, gente ociosa. Es mala la ociosidad. El versículo 14, hermano, dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué vemos en este caso, en este versículo? Que otra vez Pablo sale rápidamente por cuidar su vida. Pablo hubiera querido seguir trabajando mucho más tiempo en Macedonia, pero en cada pueblo su estancia era corta. Sin embargo, aquí es lo importante, algo interesante. Sin embargo, esta obra del diablo, entre comillas, obra del diablo de llevar a esos perseguidores, produjo mucho fruto positivo. ¿Sí me explico? ¿Sí lo alcanzan a ver? Aparentemente ganó el diablo. Ya sacamos a Pablo de aquí. Pero no, fue positivo para el evangelio. Produjo mucho fruto positivo para el evangelio, porque debido a esta persecución severa, Pablo estaba obligado a llevar el evangelio a otros lugares. No se quedaba ahí, iba a otro lugar, se estaba sembrando la semilla cada vez en otros lugares. A lo mejor esos grupos de choque dijeron: ya lo hicimos, ya conseguimos lo que queríamos, ya corrimos a Pablo de aquí. Pero no sabían que para allá del otro lado iba a seguir predicando la palabra de Dios el apóstol Pablo. Lo que decía hace ratito, él no se quedó con los brazos cruzados. El primer lugar donde llegaba, lo primero que buscaba era una sinagoga para predicar la palabra de Dios. Inmediatamente era lo que hacía. A lo mejor nuestros hermanos misioneros los corren de algún lugar, pero no saben estas gentes que los corrieron, que ya están predicando la palabra de Dios en otro lugar, sembrando la semilla en otro lugar, regándose la semilla en otro lugar, cayendo en tierra fértil en otro lugar. Así que la victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo. Por algo dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces se siguió predicando la palabra de Dios, se siguió predicando el evangelio en otros lugares. No hubo victoria para el diablo, jamás. El hecho de que Silas y Timoteo se quedaran allí muestra una vez más que Pablo tenía pasión por plantar iglesias, y es lo que hacen nuestros hermanos misioneros: plantar iglesias en un lugar y dejar a discípulos que han sido o que ya están comiendo alimento sólido para quedarse discipulando en ese lugar, mientras nuestros hermanos misioneros se van a otro lugar, a otro pueblito, a otra ciudad o a otra colonia. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Levantaba iglesias y dejaba a gente ungida, a gente fortalecida en el evangelio, como en ese caso era Silas y Timoteo. Se quedaron allí con esa plena confianza del apóstol Pablo. Silas y Timoteo, te quedas aquí a seguir discipulando, a ser discípulos. Eso es lo que hacía nuestro apóstol Pablo. No nomás era yo soy el único que puede predicar. No, él preparaba también a hermanos. Entonces se seguía discipulando, se seguía dejando gente para seguir fortaleciendo a esa iglesia. El versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Aquí mi comentario es de qué hermoso es observar cómo los hermanos, aunque nuevos en la fe, manifestaban su solicitud por el bienestar del apóstol Pablo.
De esa manera demostraban su gratitud hacia Él y hacia Dios. En la predicación que me tocó compartir con ustedes en abril, les decía, el perseguidor pasa a ser perseguido. Y ahora los que eran perseguidos eran protectores del apóstol Pablo. Y a la fecha siguen persiguiendo al apóstol Pablo. Les comentaba en el mes de abril que hay todavía como un estudio que dice, Pablo, apóstol o apóstata. Todavía lo siguen persiguiendo de esa manera al apóstol Pablo. Y son judíos los que pusieron ese estudio, dando a entender que Pablo era un apóstata. Sigue la persecución y va a seguir siempre la persecución. La siguiente imagen dice que es un hecho que la enseñanza de la verdad es diferentemente recibida según la disposición de los oyentes, de los que estamos aquí. Se predica el Evangelio, se predica la palabra del Señor siempre aquí, pero más bien es de parte de cada uno de nosotros cómo la recibimos. Las Escrituras presentan igualmente a todos el bien y el mal. ¿Sí es así, hermanos? De modo que algunos, bien dispuestos hacia lo que se anuncia, tienen su alma en la luz. Y otros, dispuestos en sentido contrario y no decididos a fijar la mirada del alma en la luz de la verdad, permanecen en las tinieblas de la ignorancia. Nos decía un pastor en una iglesia donde nos congregábamos en León, ya no hay que jugar al cristianito, ya no jueguen al cristianito, hermanos. Vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a aceptar la palabra de Dios como venga, así sea en contra de nuestro ego, en contra de nuestro yo. Decía, muchos tenemos el yo, mas no el yo soy en nuestro corazón. Quitemos ese yo para poder recibir el Evangelio, ¿sí? No lo que querramos que la Biblia nos hable, sino que lo que la Biblia realmente quiere decirnos, lo que nos convenga. A veces venimos y hablamos agarramos lo que nos conviene, y lo que no, pues lo hacemos para un lado, pero no. La palabra de Dios es un arma de doble filo, ¿verdad? Corta para un lado y corta para otro. Y eso es lo bonito, que nos confronte. Ahorita me acordé de la definición que dan en la Torah acerca de la ayuda idónea de la mujer, y ellos la traducción es la ayuda que nos confronte. Y dice, caray, ¿cómo que nos confronte? ¿Vamos a estar de pleito? Pues sí, es que no siempre nosotros los hombres tenemos la razón. Ella nos confronta, no, espérate, así no son las cosas. Mira, la palabra de Dios dice esto y esto otro. Por eso es la ayuda idónea, la ayuda que nos confronta, ¿sí? A corregirnos. A nosotros como varones, como los líderes de la casa, los responsables de la casa del matrimonio, esa ayuda idónea, esa ayuda que nos confronte a la verdad, a razonar, a decirnos que estamos mal en algunas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición aquí, hermanos? Venir con un corazón abierto, no nomás la mente. No es una reunión social. Como decía el pastor en León, no juguemos al cristianito. Decía, tenemos hermanos cadochos. Decían, cadochos, sí, pues cada 8 días viene nada más. Hay reuniones los miércoles, hay reuniones de mujeres, pero nomás cada 8 días. Entonces, hermanos, quiero compartirles nada más para terminar las advertencias que nos dejó el apóstol Pablo. Advertencias, y se lo voy a leer yo para avanzar más rápido. 1 Timoteo 4:1-3 dice,
pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿ya estamos en los postreros tiempos? ¿Sí? A ver, déjame pongo de este lado porque de este no oigo. ¿Estamos en los postreros días? Bueno. No, en serio no escucho con este. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Se está viendo eso? Sí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se está viendo eso? Sí. Pero por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya estamos en estos postreros días. Primera de Timoteo, tome nota, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Ya estamos en los tiempos postreros y va a estar gente apostatando contra la fe. Segunda de Timoteo 3:15 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Lo que dice al final, a esto se evita. Segunda de Timoteo 4:1 al 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo o fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las falsas tradiciones, a las filosofías que traían desde antes. Dice, predica la palabra de Dios. Una iglesia de Cristo, se lo voy a leer rápidamente, es la que predica con fidelidad, con valor, con denuedo, con poder en el Espíritu Santo y que lo hace con urgencia, sabiendo que estamos en los postreros días. Esa es una iglesia de Cristo. Y yo les aseguro que esta iglesia donde estamos es una iglesia de Cristo, porque está de acuerdo a esto, lo que predica con fidelidad, con valor, con denuedo, con poder del Espíritu Santo, y que lo hace con urgencia, sabiendo que estamos en los tiempos postreros. Lo que diligentemente escudriñan. Por eso tenemos los cursos de fundamentos de fe, por eso tenemos los cursos de evangelismo, para escudriñar la palabra del Señor, y somete todo lo que recibe al único criterio válido, la autoridad de la Biblia, que lo soporta con aflicción y persecución debido a su fe, que no desmaya y sigue adelante como el apóstol Pablo. Y los que con amor que el mundo no conoce, ese amor que el mundo no conoce, sirve a los hermanos en el avance del reino de Dios. En el amor, si vemos a un hermano caído hay que levantarlo, no hay que pisotearlo, no hay que hacer leña del árbol caído. Al contrario, hermano, vamos a orar, vamos a orar por ti. A levantarlo, no dejarlo caído. Que sirve a los hermanos en el avance del reino de Dios. Cuando vengamos aquí a la iglesia, que seamos nobles, abiertos, receptivos para escuchar. Estar dispuestos a examinar la palabra de Dios, las nuevas enseñanzas, lo que no sabemos. Aquí nadie es más grande que otro. Nadie es más grande que otro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si quieres ser el primero hasta el último. ¿Sí? Resistir las influencias negativas y externas en forma de persecución y rechazo como los de Tesalónica. ¿Sí? Y ser solícitos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que estamos aprendiendo en fundamentos de la fe, escuchar la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios.
Algo que vamos a ver en un momento más en la escuela de fundamentos de la fe es cómo estás utilizando esas 168 horas de la semana. Vamos a ver un cuadrito rápidamente para terminar. ¿Cómo estás utilizando esas 168 horas de la semana? Tiempo de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo para memorizar la palabra de Dios? Que es la primera columna. Y la segunda columna es en este momento, ¿qué estás haciendo tú? Para escuchar, leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, pues nomás 40 minutos, que es una predicación que viene el YouTube. La última columna es ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nuevo objetivo? En lugar de escuchar la palabra de Dios media hora, voy a escuchar 2 horas. Leyendo la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, le doy 15 minutos. Bueno, a partir de mañana voy a dedicarle 1 hora, por lo menos. Que sea otro objetivo más. Estudiar la palabra de Dios. Le estudio nada más 15 minutos, porque ya después me duermo. Voy a utilizar más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Memorizando la palabra de Dios, bueno, ya a mi edad ya se me dificulta un poquito, ¿verdad? Pero sí tratar. Ya nuestra hermana Dora ya nos dejó tarea en el grupo de los miércoles, de que nos aprendamos de memoria el Salmo 134, que son 3 versículos. Y vamos a hacer el esfuerzo de aprendérnoslo, ¿verdad? Memorizar la palabra de Dios, porque yo allí en eso, le soy sincero, de esas 68 horas, prácticamente a lo mejor 1 hora la utilizaba para aprenderme bueno, sí se me dificulta aprenderme a mis 62 años un versículo, ¿verdad? Pero sí trato de hacer más. Voy a tratar de hacer más. Va a ser mi objetivo, memorizar más. Y con la ayuda, como le digo, entre hermanos nos ayudamos unos a otros. Ya nos puso tarea nuestra hermana Dora de memorizar la palabra de Dios. ¿Tú cuánto tiempo vas a hacer ahora? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Llévate eso en tu corazón también. Lo que estás haciendo ahorita, y te aseguro que puedes hacer todavía más cosas para la palabra de Dios. Les voy a decir en 2 Timoteo 2:15 para terminar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Llévense eso en su corazón también, hermanos. No regaño, es motivación. Que nos llevamos eso en nuestro corazón. Ya, dejemos de jugar al cristianito. No es aquí una reunión social. Es un lugar para escuchar la palabra de Dios y para obedecer la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Si no, de nada sirve. Si no, de nada sirve. Sabes muchas cosas, pero no las llevas a la práctica. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, eres bueno, eres fiel. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia para hallar el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, a que te escuchemos, a que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y a lo que nos enseña, Señor, que la prediquemos, que la llevemos, Señor, a aquellas almas que están perdidas. Ayúdanos, Señor, a ser como nuestros misioneros por los que estamos orando, tener esa disposición. Tal vez no salimos hasta esos lugares, pero aquí en Aguascalientes lo podemos hacer con nuestros vecinos, con nuestra familia, en algún municipio.
a predicar tu palabra. Ya son los postreros días. Ya es necesario y urgente compartir el Evangelio. Ayúdanos a los que estamos aquí, a los que están en línea, Señor, que nos des esa carga en nuestro corazón para llevar las buenas nuevas a aquellas almas perdidas. Como está escrito, el mundo está muerto, pero ellos no saben. No hay quien se los diga. Llévanos, Señor. Llévanos y unge nuestros labios. Que tu Santo Espíritu sea el que hable. Nosotros no lo vamos a hacer, pero tú sí, Señor. No vamos a convertir nosotros como hombres, no, pero tú sí, Señor. Que caiga esa semilla en tierra fértil. Señor, bendice a nuestros misioneros que están en la labor, a veces con lágrimas, pero vendrá pronto, Señor, la cosecha. Te pedimos que instruyas, corrijas, redargullas, enseñes en justicia, Señor, nuestro corazón. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendice a esos vientres que están ahorita embarazados, Señor, que tú los guardes y los protejas. Bendice, Señor, grandemente a aquellos hermanos que estamos aquí, que ya no tenemos la misma fuerza de un joven, pero sabemos que tú nos das la fuerza, Señor. Bendice los negocios de nuestros hermanos que tienen negocios. Bendice el trabajo de nuestros hermanos que están laborando, que tienen trabajo, Señor. Bendice las familias, Señor, de esta iglesia. Bendice la familia pastoral también, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.